Bueno, qué alegría volver a encontrarme con ustedes después de tanto tiempo, ¿eh? Mi nombre es Guillermo Porta, soy predicador del Evangelio de Jesucristo en la ciudad de Luján, Buenos Aires, Argentina. Sí, sé que este video va a llegar a todas las redes. Cuento con ustedes para que la palabra de Dios sea propagada en todos lados, mucho más en medio de nuestros familiares, conocidos, gente amiga. Es necesario poder predicar el Evangelio, y en este tiempo hay grandes problemas con lo que es la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesús. Podemos encontrar muchas denominaciones, muchas coberturas, muchas religiones, muchas sectas, pero ¿cuál de todas ellas es la que predica la verdad? ¿Sí? Esto genera confusión, el tener en cada cuadra una iglesia mormona, una iglesia evangélica, una iglesia católica. Pareciera que hay para todos los gustos, ¿sí? Y pareciera que todas las personas tienen derecho a elegir la manera en que quieren agradarle a Dios. Pero esto no es así. Hay una sola manera de agradar a Dios, y es a través de las Escrituras, a través del perfecto conocimiento de la palabra de Dios, la cual nos puede hacer sabios y poder escoger lo que es correcto, lo que es bueno para cada uno de nosotros. Cristo es bueno para nosotros, no una religión. Cuando alguien se pone la camiseta de católico, la camiseta de evangélico, tiene que saber y reconocer que por ser católico o evangélico, ¿sí? Pongo como ejemplo estas dos porque yo provengo de esas iglesias, mas ahora yo ya he renunciado al catolicismo y a la doctrina evangélica para volverme un verdadero cristiano. Uno se pone esas camisetas y de repente uno cree que es salvo por ser católico, que es salvo por ser evangélico, ¿sí? Pero una vez que conocemos la Escritura nos damos cuenta que la iglesia es una sola, que no está dividida por nombre o denominación o cobertura, ¿sí? Sino que Cristo al venir, su segunda venida vendrá por la iglesia, ¿sí? En el tiempo del arrebato. La segunda venida 7 años después, pasada la gran tribulación. Tengo un celo vivo por Dios, y hace tiempo que no estoy haciendo videos para YouTube, así que téngame paciencia este día, ¿sí? Traje aquí algunas anotaciones con pasajes bíblicos para poder compartir con ustedes. Descubrí también que muchos de los cristianos al día de hoy poseen una fe ciega con sus ministros, ¿sí? Estos lobos rapaces son los que se encargan de traer herejías a través de sus falsas doctrinas, que están asolapadas, ¿sí? Predican la verdad, pero a la vez ocupan parte del culto en lo concerniente a la mentira, y la gente es engañada por falta de conocimiento de la palabra. ¿Vamos a la Escritura realmente para saber si lo que un ministro dice desde el púlpito es cierto? ¿Damos por hecho que son verdaderamente santos y que ellos no se equivocan? Tenemos que considerar que ellos también son personas de carne y hueso, que pueden equivocarse, que pueden malinterpretar la Escritura por ignorancia de la misma, porque no saben escudriñar la palabra como es correcto, utilizando las reglas de hermenéutica, ¿sí? Considerando la dispensación de los tiempos, para saber qué es lo que aplica realmente en la Biblia para nuestro tiempo, ¿sí? Y muchas personas que escuchan a estos grandes ministros reconocidos, donde en sus iglesias tienen mucha cantidad de personas, y ellos creen que eso es el fruto, que eso es realmente lo que a ellos les va a bendecir. Hermano, no te equivoques, lo que realmente te va a bendecir es la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? No porque el catolicismo posea más de 1.000 millones de miembros dentro de su iglesia, están predicando la verdad. Lo mismo sucede con el boom evangélico, ¿sí? En estas últimas décadas, aquí en la ciudad de Argentina y toda Latinoamérica. No podemos medir la doctrina de una iglesia por la cantidad de personas que allí asisten, ¿sí? Realmente, cuando un ministerio es muy exitoso y un ministro es muy reconocido en el mundo y se vuelve famoso y hasta rico, es porque es parte de una iglesia fraudulenta,
de una iglesia que no es verdadera iglesia de Jesús. Realmente todos los verdaderos siervos que predican el Evangelio saben que van a tener aflicciones, persecuciones, padecimientos, porque el mundo no conoció a Jesús y tampoco nos va a conocer a nosotros, sus siervos. ¿Sí? Y cuando el mundo nos aplaude es porque algo mal estamos haciendo. Muchas veces vemos a grandes ministros a los ojos de los hombres como aquellas personas que dan en la tecla al momento de predicar y supuestamente las personas se convierten. Créanme, esto no es así, esto es parte del evangelio babilónico, esto es parte de un evangelio de la prosperidad que seduce a las masas de la gente a que puedan asistir en esos recintos a los cuales ellos llaman iglesia, ¿sí? Y les prometen ¿qué? Les prometen dinero, les prometen bendiciones financieras, económicas, bienestar social, una posición, poder, fama, tantas cosas que están lejos de lo que es el verdadero evangelio de Jesús. ¿Querés que te cuente lo que es el verdadero evangelio de Jesús? Es Dios haciéndose hombre en favor de nosotros, es compartiendo su mensaje de salvación, cumpliendo con la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todo aquel que cree en el Hijo, en nuestro Señor Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Reconociendo la obra que Jesús hizo en ese madero, derramando su sangre para la redención de nuestros pecados, ¿sí? Es el paso que necesitamos. Reconocimiento seguido de verdadero arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Sí? Es el paso que necesitamos para nuestra salvación real. No tiene nada que ver con denominaciones, con coberturas espirituales de hombres, ¿sí? Con coberturas apostólicas o pastorales. Todo eso es parte del engaño y del sistema que ya se pudrió y que está siendo gobernado por Satanás en este tiempo. ¿Sí? De hecho, el mejor invento que tuvo el diablo para este tiempo son las diferentes religiones. ¿Sí? Y en la abundancia de religiones se pierde el verdadero conocimiento de quién es Jesús. ¿Sí? Y nosotros estamos llamados a predicar la verdad y a hacer de estas masas de gente verdaderos discípulos de Cristo, no discípulos del hombre. No te vuelvas esclavo de los hombres, no discípulos de una religión, de una secta, sino que ser discípulos de Cristo es primeramente conocerle a Él, ¿sí? Y luego servirle, seguirle a nuestro Señor Jesús. No te creas el engaño de los lobos rapaces de este tiempo, que con manipulación, control, ¿sí? Llevan adelante sus iglesias, porque no son de Cristo, son de ellos. ¿Sí? Y sabemos que todo lo hacen por ganancia deshonesta. El amor al dinero es raíz de todos los males, es lo que dice la palabra. Y vemos pastores, evangelistas entregando su CBU, ¿sí? Para que la gente pueda ir a entregar su dinero, el dinero una vez más de los incautos, ¿sí? Para llenar los bolsillos de aquellos que frustran el propósito de Dios, que se predique el verdadero evangelio. ¡Wow! Este evangelio babilónico implica un evangelio de mucha confusión. La gente está confundida. La gente está perdida. La mies es mucha y pocos son los obreros. Invitemos al Señor para que a través de nuestra oración envíe obreros a esa mies. Muchos están descarriados y son como ovejas que no tienen pastor. Créeme, este es mi testimonio. El ver la ciudad de Luján, nuestra querida ciudad argentina, inmersa en la idolatría por causa del catolicismo, que niegan rotundamente quién es realmente Jesús. Yo fui 30 años católico, luego me metí en la falsa doctrina evangélica y ellos debieran de haber hecho lo que es correcto, desenmascarando la mentira, y se volvieron parte de la misma, buscando el premio de aquel ministerio profético de Balaam en el Antiguo Testamento, quien profetizaba por plata. Cuando yo salí de la evangélica, salí de una empresa familiar, de un negocio,
Dios me apartó para poder predicar la verdad. Y la verdad es muy sencilla, solo que el hombre la hace tan difícil, hermano, a veces. ¿Sí? Y mucha gente que está creyendo que sirve al Señor, en realidad está sirviendo a los lobos rapaces. Por eso alerta, iglesia, alerta a los lobos rapaces. Si yo tuviese que ponerle un título a esta prédica sería esa: alerta, verdadera iglesia. Están los lobos rapaces. Salen como el león rugiente buscando a quien devorar. Son hijos del diablo. Consideremos estas cosas para estar atentos y poder tener discernimiento de lo que es verdadero y separar lo verdadero de lo falso, lo que es bueno de lo malo. ¿Sí? Estos lobos rapaces venden el cuento a la gente. Le venden el cuento de que si diezman, que si dan primicias, que si pactan con Dios, se van a ver doblemente beneficiados por la economía, la finanza, la salud. Y sus vidas van a estar cubiertas por el Señor. Citan versículos como el libro de Malaquías, en capítulo 3, versículo 8 al 10, para sacar dinero de los bolsillos de los incautos, de los ignorantes. Yo fui uno de ellos durante 12 años. Estas personas citan estos versículos y luego oran por diezmos y ofrendas para que se llenen lo que ellos llaman el alfolí, que es ese tachito donde se tira el dinero allí, adentro. Y ese dinero nunca llega al pobre, porque el pobre sigue siendo pobre, el único más rico termina siendo el anciano, el ministro y su familia. Noten este tipo de cosas. Los falsos ministros van arriando al pueblo de Dios a que lo único que tengan en su mente y su corazón sea el bienestar económico, una estabilidad en las finanzas, salud para sus vidas. Es imposible que te enfermes, hermano. Si sos verdaderamente cristiano, tenés que estar sano. Es más, no te va a morir. Hermano, que yo sepa, en estos 2000 años desde Jesús hasta este tiempo, los verdaderos cristianos han sufrido, han recibido persecución, han sido tenidos por muertos luego de ser apedreados, como le sucedió al apóstol Pablo. Pero estos falsos ministros, lejos de tomar ese ejemplo de los verdaderos discípulos de Jesús, ellos lo único que quieren es enriquecerse, vivir en parques cerrados. Utilizan la plata de la gente para alquilarse suntuosos templos, como ellos los llaman. Muy lejos de la correcta interpretación de la palabra, la cual dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Eso está en el libro de Hechos, búsquelo. Por eso es tiempo de conocer la palabra, es tiempo de entenderla, es tiempo de discernirla, para exponer a los falsos ministros de este tiempo y que dejen de engañar. ¿Sí? Lo que sucede con estos falsos apóstoles y falsos pastores es que siempre van a estar seduciendo al pueblo con objetivos y metas terrenales. Hacen que el pueblo de Dios ponga sus ojos en las cosas de la tierra y no en las cosas del cielo. La palabra de Dios nos enseña que debemos de hacer tesoros en los cielos, no aquí en la tierra. ¿Cómo es que estos falsos ministros se la pasan diciendo: para que Dios no maldiga tu economía, entonces tenés que diezmar? Está este pragmatismo de creer que el diezmo funciona para algunos, y si el diezmo funciona para algunos, va a funcionar también para mí. De manera que cuando se diezma ese 10% de los ingresos obtenidos en el mes, se da con la intención de ser bendecido aún más económicamente uno. No es para ayudar al prójimo. No es para suplir las necesidades de los pobres, de los huérfanos, de las viudas. Porque te repito, en esos sistemas llamados iglesias, que no son más que empresas familiares, el pobre sigue siendo pobre. La viuda desamparada. Y de los huérfanos nadie se acuerda. Solamente que han llevado el Evangelio de Jesucristo al nivel de sus bolsillos.
Y este es un gran error, es una gran equivocación. Y hay recompensa para los falsos ministros. Quiero compartir con vos en 2 de Timoteo 3:13. Vamos a la palabra. Versículo 12 dice: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Yo pregunto, iglesia, ¿qué clase de persecución hay sobre los ministros en este tiempo? Ellos con sus grandes trajes de Armani, sus zapatos de cuero, sus camisas, sus corbatas, sus corbatines, como es la moda parece el día de hoy aquí en Luján. Intentan mostrarse como lo que no son. Son verdaderos fariseos de este tiempo. Los había en la época de Jesús, también los hay en este tiempo. Fariseos que en su corazón hay inmundicia. Son sepulcros emblanquecidos por fuera, por lindo, parecen estar ordenados, parecen tener apariencia de piedad, pero por dentro están llenos de inmundicia, de hueso de muerto. Hermano, yo te pido esto, si sos pastor y si tuviste el llamado pastoral de parte del Señor, no de parte del hombre, porque el hombre no puede levantar a nadie. Quien levanta es Dios al ministerio. Si tuviste ese llamado, entonces cuida tu ministerio, no te prostituyas por ganancia, por dinero. No te conviertas en un asalariado, porque Jesús mismo habla de los asalariados. Son estos que huyen, ahora lo vamos a buscar en la palabra, son estos que huyen cuando ven el lobo venir y desamparan las ovejas, porque no son las ovejas de ellos. Las ovejas no son de ningún ministro dentro de una iglesia, las ovejas son de Jesús. Porque Jesús fue quien dio su vida por las ovejas. Tu pastor, tu ministro, no dio su vida por vos. Es más, cuando te aconseja, incluso te puede aconsejar mal, porque mal interpreta la Escritura. Y somos nosotros quienes tenemos que corregir al que mal interpreta la palabra del Señor. Porque somos columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Te ves como columna y baluarte de la verdad? Vos, pastor, ¿te ves como columna y baluarte de la verdad? Vos, iglesia, vos, oveja, ¿te ves como columna y baluarte de la verdad? ¿O vas a seguir haciéndote cómplice de los pecados ajenos? Ellos tienen un encuadre humano, es de hombre, no proviene de la voluntad del Padre, de la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Versículo 13. Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Sí? La principal cualidad de un falso ministro, de un lobo rapaz, es que engaña. ¿Sí? Príncipe de mentiras, el diablo es engañador. No es que tenga poder alguno, sino que engaña y miente. Cuando miente de suyo habla, dice la Escritura. Los falsos ministros son siervos del diablo porque también engañan. ¿Sí? Aquel que ignora la palabra de Dios, se equivocó en su predicación, puede reconocer su error delante del pueblo, corregirse, arrepentirse de sus pecados y va a ser tenido en doble estima. La gente va a reconocer un corazón humilde, pero a estos soberbios que son incapaces de entender la verdad porque les está velado, al parecer. Tienen venda en sus ojos y no pueden comprender lo que es la palabra del Señor, mucho menos predicarla. Sin embargo, toman posiciones para vivir cómodos y llevan al pueblo al conformismo. Hay hermosos salones con aires acondicionados, lindas butacas para que la gente pueda quedarse allí. ¿Realmente eso es verdadera iglesia? Hermosas luces, gran show. Yo cuando era evangélico y predicaba desde un púlpito, a mí me ponían un aparato así entre las piernas que lanzaba humo.
De allí el Señor me sacó, para la gloria de su nombre. Hace 3 años que soy un verdadero siervo de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Pero para esto tuve que renunciar y pedir perdón a muchas personas, porque lo que hacía lo hacía por ignorancia, a la manera de Saulo de Tarso. Mas ahora me es impuesta necesidad predicar el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesús. Y ya no hacer diferencias. Los falsos pastores, ¿qué te dicen? Te dicen que no te podés contactar con hermanos en la fe de otras organizaciones, de otras denominaciones. Te privan de la posibilidad de ir a visitar a una persona. Igualmente, hermano, en la fe. Preguntale si todo se basa en el permiso que ellos te puedan llegar a dar. Porque son grandes ungidos de Dios, dicen ellos. Sin embargo, la unción está sobre toda la iglesia y nosotros somos el real sacerdocio. ¿Sí? Ellos se ponen en el lugar de sumo sacerdote, pero en realidad el sumo sacerdocio de Aarón era sombra y figura de lo que habría de venir, el sumo sacerdocio de Jesús. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es el que media entre Dios y nosotros, Dios Padre y nosotros. Él intercede por nosotros. Él es nuestro abogado. Y si nosotros, si anhelamos obispado, como dice la palabra de Dios, tengamos un corazón humilde, dispuesto a servir a los demás, no a ser servidos. Otra cualidad de estos falsos pastores es que buscan ser servidos, buscan ser honrados. Ay, llegó el Día del Padre, vamos a acordarnos de nuestro papá espiritual, vamos a regalarle lo mejor. Yo era el encargado de ir a buscar ese regalito para el papá espiritual. La Escritura nos dice que Padre hay uno solo y está en los cielos, y Él vela por nosotros, y que Él nos ama, y que tiene solo pensamientos de bien. Yo quiero compartir con ustedes la semana que viene la falsa doctrina del diezmo, para desenmascarar de una vez por todas esa basura que llaman doctrina. Porque créeme, el diezmo ni siquiera fue en dinero, jamás. Eso es parte del engaño de la doctrina evangélica, iniciada con los católicos, los dos por igual. ¿Sí? Buscamos con Mateo, capítulo 7. No quiero que se me vaya mucho el tiempo, quédese así conmigo hasta el cierre, vamos. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, dice la Escritura: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. Escuche bien, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Atendiendo a la palabra del Señor, por los frutos los conoceremos. Realmente el galardón de ellos es ver almas realmente arrepentidas, convertidas a Cristo, transformándose en verdaderos discípulos de Jesús, o quieren mayor membresía para sus iglesias. En el corazón de ellos está el tener la mayor de las iglesias en Luján. ¿Sí? Vamos a orar por 2.000, vamos a orar por 3.000. Estos son las manchas del Evangelio. ¿Sí? Quienes solamente ven cantidad de dinero en el rostro de las personas. Cuanto más cantidad de personas tenemos dentro de este lugar, el cual llamamos iglesia, más beneficioso es para nosotros y para nuestros bolsillos. Cuidado con los lobos rapaces. Alerta, iglesia. ¿Amén? Por eso yo te aconsejo que si vos te ves inmerso dentro de una iglesia como esta que yo estoy detallando el día de hoy, y que soy bueno porque no estoy dando ningún nombre personal. Esto lo dejo a criterio y bajo la reflexión de cada uno de los oyentes, porque este video no solamente es para Luján, es para el mundo entero. ¿Sí? Si vos te ves metido, inmerso en este tipo de sectas,
Dios te aconseja por su palabra que te salgas de esos lugares y que busques un lugar correcto donde se predique la doctrina bíblica, ¿sí? Se interprete correctamente la Escritura. Juan capítulo 10, versículo 11 y 16. Juan 10, versículo 11 y 16. Dice la palabra: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoció y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, le está hablando al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Note esto, hay falsos pastores, asalariados. Hay un buen pastor, nuestro Señor Jesús. Jesús ha dado la vida por sus ovejas. Los otros huyen cuando ven al lobo venir, porque no son de ellos las ovejas. Dice Jesús, habrá un solo rebaño, una sola iglesia y un solo pastor, nuestro Señor Jesús. Yo como anciano del cuerpo de Cristo en la ciudad de Luján, motivo a la gente y predico a la gente y persuado a la gente de que sigan a Jesús. Él es nuestro buen pastor. Él no falla, el hombre falla. Nosotros como hombres de carne y hueso fallamos, pero Él no falla. Tenemos que convertirnos todos, inclusive el ministro o los ministros, porque la palabra del Señor nos enseña que en una iglesia debe haber una pluralidad de ancianos, porque si no eso se transforma en una monarquía donde el poder lo tiene uno solo y comienza a actuar como si fuese un emperador. Pero en la pluralidad de ancianos hay equilibrio y hay humildad en los corazones. Un pastor, un rebaño, es lo que viene a buscar el Señor en el arrebato. Viene a buscar su iglesia, una iglesia. A mí no me importa la denominación en la cual estés, si estás en una agrupación de 50 personas o de 5.000. Estoy cansado de escuchar a falsos pastores que dicen que tener 50 personas congregando no es iglesia. ¿Pero de dónde sacaron eso? Si donde dos o más se reúnen en su nombre, Cristo mismo está allí en medio. Lo que pasa es que se dedican a formar discípulos para ellos. ¿Sí? ¿Sabes lo que te pide un falso pastor? Te pide el diezmo para su cobertura. Qué desvergonzados, hermano, la verdad. Son la manzana podrida dentro del cajón de manzanas, al cual podemos llamar la iglesia. ¿Qué hacemos con la manzana podrida? ¿Vamos a seguir haciendo la vista gorda? ¿Vamos a taparnos los oídos, a taparnos los ojos, a taparnos la boca y ya no hablar? Y esta falsa creencia de no juzgar. No nos juzgues. Dios no nos llamó a juzgar. Hermanos, si la propia iglesia no juzga a la iglesia, ¿quién la va a juzgar? Dios mismo en el tiempo del arrebato, allí nos vamos a poner a cuenta con el Señor. Y en este tiempo, ¿cuántas personas se están perdiendo por causa de estos falsos maestros, de estos lobos rapaces, que no cesan de predicar la mentira y el engaño? Entonces pongámonos de acuerdo. Yo estoy dispuesto a debatir con cualquier pastor, con cualquier evangelista en la ciudad de Luján y el mundo entero, si consideramos primero la palabra de Dios. La palabra de Dios no está sujeta a interpretación personal, sino que se interpreta a sí misma. Si hay un pasaje bíblico que no entendemos, vamos a buscar
en el resto de la palabra del Señor, ¿sí? En el contexto inmediato y en el contexto general, que es la palabra del Señor, la claridad sobre ese pasaje. Pero estos falsos pastores se encargan de extraer versículos bíblicos, sacarlos de su contexto, para predicar la mentira. Ya no más. ¿Seremos columna y baluarte de la verdad o nos dedicaremos a ser unos religiosos sujetos a esclavitud de un pastor falso que engaña a multitudes de personas? Lo repito, tanto católicos como evangélicos por igual. Ninguno de ellos en su doctrina ha expuesto la verdad de la palabra del Señor. A Dios nada se le escapa. Dios traerá su juicio correcto y justo sobre cada persona, por lo que hiciste mal, lo que hiciste bien. Pastor, no te corrompas por el amor al dinero, no te corrompas. Por último, 1 Corintios 9:18, lo tengo acá transcripto, dice: ¿cuál es mi galardón? ¿Cuál es mi recompensa entonces? Dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, nuestro apóstol en el Nuevo Testamento. La mayoría del Nuevo Testamento se escribió por el apóstol Pablo. Tiene cierto renombre, ¿verdad? Fue escogido y elegido por Jesucristo y padeció por causa de Cristo, predicando la verdad. ¿Cómo es esto que no se puede juzgar si Pablo lo vemos exhortando, amonestando al apóstol Pedro, porque se estaba equivocando en la manera de conducirse frente a los gentiles? Por supuesto que tenemos derecho a juzgar, pero eso es parte de otra prédica que ya va a venir, ¿sí? ¿Cuál es mi galardón? Dice el apóstol Pablo: que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Escucharon bien, pastores? Presenten gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de su derecho en el Evangelio. Cuando habla de el obrero es digno de su salario, también en la concordancia vemos a Jesús hablando de esto, diciendo que es digno de su alimento. De manera que tanto salario como alimento son la misma cosa, hermano. Vos no podés ponerte un negocio, en tu caso, o alquilar un local, poner un cartelito y hacer plata con la iglesia de Jesús. Si eso estás haciendo y no querés cambiar, no querés ser transformado, no te querés arrepentir, que el Señor te reprenda entonces. Pero Dios da una nueva oportunidad a través de esta predicación, les habla a los que son humildes de corazón, a que puedan servir de la manera correcta. De gracia recibiste, da de gracia. Hay una lista de nombres, hermano, que yo podría citar hoy, esperando una vez más, y así pasan los meses, a que lleguen al arrepentimiento. Veo falsos ministros en Luján que se presentan en YouTube haciendo canales como este, dando su cara, diciendo: ay, esperamos que una vez más que puedan venir a esta casa de Dios, donde la presencia de Dios se manifiesta. Otra vez, herejías, herejías, herejías. Nuestra labor como cristianos es afuera, hermano. Es ir por las calles predicando el Evangelio de Jesucristo, haciendo discípulos para el Señor Jesús. Esta es la encomienda, Mateo 28. No se trata de llenar un local y llenar los bolsillos al pastor, se trata de predicar el verdadero evangelio a aquel que no lo tiene. Y en medio de esto están las aflicciones, las persecuciones, los padecimientos. Pablo mismo habla: yo he sido desamparado una y otra vez. Está aquí el testimonio del apóstol Pablo. No era famoso Pablo, era perseguido. A Cristo lo persiguieron, a Cristo lo terminaron crucificando. El mundo no conoce del verdadero evangelio, no quiere conocer del verdadero evangelio. No va a ser bien recibido el verdadero evangelio. Pero aquellos que hemos nacido de nuevo, tenemos un deseo tremendo
por seguir a Cristo, por servirlo, por reconocerlo nuestro Señor cada día, cada momento de nuestra vida. Yo te animo a que lo puedas conocer, a que puedas conocer quién es Jesús, ¿sí? A que sepas lo útil que sos dentro del cuerpo de Cristo, que estás para edificar en los otros. Hermano, no quiero quitarte más tiempo, el Señor te bendiga grandemente con esta palabra, ¿sí? Estoy para agradar el corazón de Dios y no el de los hombres. Si hay algo que yo cité que está mal en la palabra, háganmelo saber, por favor. Pero si no, calle la boca, hermano. Dios te bendiga grandemente, y que sea de provecho esta prédica para tu vida. A vos, ministro, también. Si es necesario que te tengas que corregir, corregiste, ¿sí? Recibiste de gracia tu salvación. Ofrecela predicando el Evangelio a los demás, gratuitamente. Y si te falta dinero, hermano, hay que trabajar, a ponerse a trabajar. ¿Sí? Paralelo trabajamos para el Señor. Amén. Y si es mucha carga para vos, tu ministerio, sos único pastor, único anciano, hermano, orá para que Dios envíe obreros a la mies. La palabra del Señor nos enseña que en la iglesia hay varios ancianos. No te tenés por qué sobrecargar con el ministerio. Dios te bendiga.